Hola Meme, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿se resquebraja la Alianza Va por México? ¿Te sorprende lo que está haciendo el PRI? No, no me sorprende nada. Esto fue como una crónica anunciada, crónica trágica anunciada. Este, Se les dijo, se les avisó, e incluso se les repitió que este momento iba a pasar, porque si nos vamos al origen, son partidos que ideológicamente jamás han estado de acuerdo. El PAN nace como una oposición del PRI, entonces no había razón de ser para, al menos ideológicamente, para que se unieran. Pero lo que los une fue la ambición, ¿no? Y esto es la famosa unión entre el PRI y el PAN que se da desde Salinas, si no es que un poquito más, pero sobre todo con Salinas el Oscurito, en estas reuniones privadas donde en lo privado son amigos, pero en lo público son enemigos. Entonces, se daba estas alianzas, la famosa, este, pues, la mafia del poder, es el PRI, es el PAN, están juntos, y lo que los une es la ambición. Y en este momento lo que ocurre en esta administración es que se destapan que tenían estos factores en común, que sí efectivamente existía el famoso amaciato y que pues eran uno mismo, al menos en cuanto a los líderes, no en cuanto a ideología. Pero ¿qué empezó a pasar? La alianza sabíamos que no le iba a funcionar a todos, iba a unos que iban a salir ganando más que otros, y el gran ganador de la alianza es el PAN, ni el PRI ni el PRD. El PRI y el PRD están perdiendo espacios, están perdiendo registros, y el único que se mantiene es el PAN, porque el PAN efectivamente es una oposición al gobierno de Morena, ideológicamente y desde los perfiles que tiene. El PRI no, el PRI no, el PRD tampoco. Recordemos que el presidente viene del PRI y del PRD, entonces conoce muy bien a las estructuras del PRI, conoce muy bien a las estructuras del PRD, pero sobre todo sus contextos ideológicos. Entonces, en algún punto les iban a empezar a pasar factura y electoralmente eso pasó. Vimos como, por ejemplo, en las pasadas elecciones el PRI perdió el registro en Quintana Roo y el PAN es el que mantenía como los gobiernos. No es que ganara más, pero mantuvo sus gobiernos, mantuvo al menos Aguascalientes, por ejemplo, mantuvo Querétaro, mantiene Guanajuato ya desde el 2018. Entonces mantiene estos procesos, mantiene estos estados que son conservadores mientras que el PRI los está perdiendo. Entonces, en algún punto, sobre todo de cara a las elecciones del 2023, íbamos a ver que esto iba a estallar. Porque, y creo que el mensaje más claro que nos dieron en su momento no fue este último, de la propuesta que hace una de sus legisladoras en torno a las Fuerzas Armadas, sino que fue desde la presentación no oficial de los candidatos en el Estado de México. No sé si recordarán que Morena concluye su proceso, Delfina, perfecto, y entonces el PAN ya empezó a sacar a su propuesta, el PRI empezó a promocionar a su propuesta y el PRD sacó a su propuesta. Entonces, ¿en dónde quedó el candidato de coalición? ¿En dónde quedó la unidad? No lograron mantener la unidad de cara a los procesos, al menos al proceso electoral más fuerte que viene el próximo año, que es el Estado de México, o el más fuerte de todo México antes de las elecciones federales, es el Estado de México. Entonces, si no pudieron mantener la unión ahí, ¿qué nos decía que pudieran mantener la unión en el futuro? Ya venían realmente con vamos a llamarle con estos quiebres, ya venían con estas fracturas, ya venían con estos problemas internos. Los audios de Laida Sansores pesaron mucho sobre Alejandro Moreno Cárdenas a tal grado que los ideólogos de la Alianza Va por México pues ya querían o quieren la expulsión de Alejandro Moreno Cárdenas, pero como ellos juegan mucho con el qué dirán, sí intentaron mantener todavía dentro de la presión a Alejandro Moreno Cárdenas por correrlo, sí intentaron mantener las apariencias de todo está bien, vamos a seguir trabajando juntos, porque la alianza va. Y no pudieron, simplemente no van a poder. Digo, lo que estamos viendo en este momento era una crónica anunciada, era una crónica de un divorcio anunciado, y ahora solamente falta quién se va a quedar con el PRD, porque pareciera como vaya, es una analogía que uso mucho las familiares, es un divorcio, el PRD es el hijo, el PAN es el papá, el PRI es la mamá, se están peleando a muerte los dos, pero manteniendo las apariencias como buenos conservadores, y el PRD, que es el hijo, está viendo con quién se va a quedar, porque ya no tiene nada el PRD, no tiene estados que gobierna, no, municipios, si le quedan, creo que le quedarán dos, tres, cuatro, no le quedan tantos municipios al PRD, sigue perdiendo espacios,
y ya está perdiendo registros, y el que también ya empezó a perder registros es el PRI. Entonces, bueno, creo que era evidente que esto iba a pasar. Oye, Meme, en alguna ocasión tú y yo platicábamos precisamente por qué no tocan a Alejandro Moreno, porque Alejandro Moreno es pues, prácticamente inamovible. Y recuerdo bien que tú citabas a quién representa Alejandro Moreno, a qué grupo pertenece Alejandro Moreno. ¿Este grupo se ve afectado por las últimas decisiones que ha tomado el gobierno federal? Por ejemplo, esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera o advertencia en torno a Enrique Peña Nieto, el caso concreto de Jesús Murillo Caram. ¿Cuánto crees que haya pesado todo lo que está sucediendo alrededor en esta discusión? Por supuesto que pesa. Lo recuerdo brevemente. El caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI ya venía fracturado, bueno, siempre ha habido grupos dentro del PRI, siempre. Pero el PRI siempre mantenía, que eso ya no pasa últimamente, esta política de todos se alinean. Entonces, aunque dentro hubieran estas divisiones, que los grupos, que si los del grupo Atlacomulco, que si los beltronistas, que si hubiera estas divisiones, siempre terminaban alineándose por el bien mayor. Pero eso no quiere decir que la grilla interna no existiera. Entonces, desde la administración de Peña Nieto se había marcado una división muy clara entre los de Osorio Chong o los chonguistas y los videgarayistas, ¿no? El grupo de Luis Videgaray, que ambos querían ser candidatos a la presidencia de la República, pero en el caso de Osorio Chong deciden no quemar el cartucho, en el caso de Videgaray no le alcanzaba y pues ahí Enrique Peña Nieto parece que es la decisión de Enrique Peña Nieto de que vaya José Antonio Meade y de defender a José Antonio Meade en miras de ya saber que iban a perder, ¿no? O sea, es esa famosa el cartucho vendido que quemó Enrique Peña Nieto poniendo a Meade para que pues, quedar bien con todos, que coincide mucho con las versiones que a veces da el presidente al respecto de, pues es que nunca se metió. Bueno, no se metió porque sabían que le iban a perder. Entonces, Alejandro Moreno viene de la corriente de Luis Videgaray, porque ya traía un pleito y justo esto que acaba de pasar confirma que ya traía un pleito con la corriente de Miguel Ángel Osorio Chong, cuyo perfil más cercano era José Antonio Meade. Cuando estaban en la Secretaría de Hacienda, tanto Meade como Videgaray, y él era gobernador de Campeche, mientras Videgaray estaba, fluían las arcas hacia Campeche, y mientras estaba Meade, había una mayor restricción hacia Alejandro Moreno, pues ya sabían de sus desvíos. Entonces, esto es consistente con los pleitos que hoy existen dentro del gobierno, o más bien dentro del PRI, o el gobierno interno del PRI, eso lo podemos ver, con un Miguel Ángel Osorio Chong buscando que salga Alejandro Moreno Cárdenas, y es una corriente de exgobernadores, Ulises Ruiz, por ejemplo, que desde un inicio ha encabezado una oposición a Alejandro Moreno, pero en realidad había sí cierto, vaya, lo mencionaste, como que nadie lo tocaba, nadie le decía, nadie no lo cuestionaba. Y es un personaje que tiene mucho que cuestionar, pues su carrera política, él no viene de cuna, Alejandro Moreno Cárdenas no viene de cuna. Alejandro Moreno Cárdenas es un joven de Campeche que a los 16 años, imagínense, decide que quiere participar en el PRI. ¿Qué tuvo que haber hecho desde los 16 años Alejandro Moreno Cárdenas para llegar hasta donde está? Porque toda su vida ha vivido del erario. Alejandro ha mantenido o ha estado en varios cargos internos del PRI, estatales y nacionales, y de ahí brincó a diputado, o sea, de ahí brincó a legislador, senador y gobernador. O sea, su carrera ha sido muy similar a la de Ricardo Anaya, como carreras que han estado dentro de el partido, solamente que todavía Ricardo Anaya tuvo uno que otro cargo más administrativo, mientras que muy partidista siempre más tuvo Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, vienen las detenciones a Murillo Caram, vienen las detenciones o vienen estas órdenes de aprehensión a varios mandos estatales, municipales e incluso federales en tiempos de Enrique Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa. Y el PRI evidentemente sale a defender a Murillo Caram. Murillo Caram era uno de los perfiles que mantenía más poder, pero aunque era de Hidalgo, pudiéramos suponer que era cercano a Osorio Chong. Sí, pero no. O sea, sí había una unión, recordemos que los dos fueron gobernadores del estado de Hidalgo, tanto Murillo Caram como Osorio Chong, y pudiéramos pensar que sí se llevaban bien o que al menos iban uno con otro, pero también hay que recordar que durante la administración, cuando ambos compartieron, la estrategia se separaron mucho. Quizás esa administración pudo haber sido el punto de quiebre entre Osorio Chong y Murillo Caram, pues aunque ambos participaron de alguna manera en el tema de Ayotzinapa, pareciera que Miguel Ángel Osorio Chong
les aventó el pleito completamente a ellos y se hizo para atrás al 100%. Esto resulta complejo de entenderse porque para esos tiempos Osorio Chong no solamente era el secretario de Gobernación, sino que la estrategia de seguridad estaba en la Secretaría de Gobernación. Recordemos que antes la Policía Federal dependía de la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando vemos que en la participación que se da en Ayotzinapa es de militares y no necesariamente de policías federales, sino que habían sido policías estatales, municipales y militares, vemos que hay ciertas cosas en donde Osorio Chong dijo: yo no sabía, yo nunca supe nada, a mí ni me digan, yo qué, vaya, o sea, como con Osorio Chong, la Secretaría de Gobernación le pasó de noche. Eso mismo pasó con el caso de Rosario Robles. Nunca supo nada de la estafa maestra. O sea, si tú le preguntas a Miguel Ángel Osorio Chong si sabía de lo de Ayotzinapa, si sabía de lo de la estafa maestra, te va a decir que no sabía nada, lo cual resulta bastante incongruente dado el cargo que tenía. No era un cargo que lo mantuviera alejado, sino que lo mantenía en el centro de alguna manera de estos acontecimientos, ya que estaba en la Secretaría de Gobernación, manejaba la política interna del país, así como la seguridad interna del país. Entonces, vemos que vienen todas estas detenciones. El PRI, a través de Alejandro Moreno Cárdenas, intenta defender a Murillo Karam y es darse un balazo en el pie. No hay nadie que pueda defender a Murillo Karam a estas alturas, porque la construcción de una verdad histórica se da a punta de mentiras, reconocidas por Murillo Karam. Entonces, Murillo Karam desde 2019 reconoce que hubo errores. Él dice que fueron errores porque tenían presión por encontrar a los muchachos, pero dado el cargo de Murillo Karam y de Tomás Herón y su experiencia previa, no hay manera humana en que pudieran haber cometido errores. Esos fueron negligencias, esos fueron delitos, esas fueron omisiones, eso fue un encubrimiento. Entonces, el que Alejandro Moreno Cárdenas quiera protegerlos a estas alturas, llevando tantos años, sabiendo que fue una verdad histórica, que fue más que verdad una mentira histórica y un encubrimiento histórico, es intentar cubrir o quedar bien con los patrones, intentar quedar bien o intentar hacerse de aliados dentro del PRI que responden a los intereses o a las corrientes que están en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, pero al mismo tiempo es un balazo en el pie con la sociedad. No, Alejandro Moreno Cárdenas últimamente ha estado intentando quedar bien con Dios y con el diablo. Con Murillo Karam quiere quedar bien con él, pero también quiere quedar bien con la sociedad. No puedes quedar bien con las dos bajo estas circunstancias. Con lo de las Fuerzas Armadas que acaban de promover, tampoco puedes quedar bien con tus aliados del PAN y con los electores o con quienes están respaldando a las Fuerzas Armadas. No puedes. Lo que pasa particularmente con Alejandro Moreno Cárdenas es que está dando patadas de ahogado y viene a raíz de los audios. Sí quiero dejar esta parte clara, porque él venía como intentando levantarse, ¿no? De embalde las campañas que hacían las giras de sus candidatos, decía presidente, pero nunca ponían nacional del PRI. Entonces iba haciendo campañas diciendo presidente, 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 porque quería llegar a ser presidente. Ese es un cartucho quemado desde hace mucho tiempo, pero parece que en aras de que ya se dio cuenta o está cercano a darse cuenta de que no tiene manera de ser presidente, está intentando no perder tanto. Ya no hablemos de recuperar lo perdido, sino de no perder tanto. Entonces, no puede reconciliarse con la célula priista de Osorio Chong, que ya está presionando para sacarlo. No puede reconciliarse con los electores, si sigue amarrado al PAN. Y tampoco puede quedar bien con los políticos en general, con la clase política en general después de los audios. Por eso apunta a intentar defender a un Murillo Karam, a intentar defender a un Cienfuegos, a intentar defender a unas Fuerzas Armadas, cuando su discurso previo a esto era completamente distinto, partiendo del tema de las Fuerzas Armadas. Entonces, está tirándola a jugar, a intentar jugar con Dios y con el diablo, pero no le va a funcionar, solamente que es muy interesante, digo yo, ver a un político desesperado como está Alejandro Moreno Cárdenas, actuando para ver dónde da, patadas de ahogado, a ver cuál funciona, cuál jala, a ver cuál lo rescata, a ver cuál le baja un poquito el agua que ya tiene hasta acá. Oye, finalmente queda meme. El tercer personaje de esta historia va por México, Claudio X González. ¿En dónde dejamos a Claudio X González? Que ve cómo se está desmoronando algo que él creó, que él edificó y que, bueno, él insiste en que es necesario para enfrentar el 2024. El gran terapeuta de la familia. Claudio X González, el terapeuta de la familia, es el que ha intentado mantener las apariencias, de decir, nosotros estamos unidos, la alianza va, la alianza va, la alianza va, pero no va a ningún lado.
Claudio X González no ha logrado entender el rechazo que existe, no dimensionan. Para el sector en el que está Claudio X González, creo que hay que darnos a la tarea de sentarnos a pensar qué es lo que pasa con este tipo de personas. Si realmente no se dan cuenta del México en el que viven, o si se dan cuenta, pero creen que la gente no se da cuenta y que somos tontos. ¿Por qué lo digo? Viven en una nube e intentan defender privilegios, como por ejemplo en el CONACYT, ¿no? Una de sus empresas, su papá, Kimberly Clark, le pagaron millones para innovar, para realizar una innovación tecnológica en la producción de uno de sus productos. Esta innovación fue financiada con nuestros impuestos, se le da a esta empresa Kimberly Clark y el uso y goce de los resultados de esta innovación fue para la empresa. O sea, les terminamos regalando dinero para que lucraran con la innovación tecnológica de uno de los productos que ellos hacen en su empresa, en Kimberly Clark, para ni siquiera ponerlo a disposición de los mexicanos. Y así es como ha funcionado la ciencia y tecnología durante muchos años. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es lo que defienden. Están defendiendo un sistema que se basaba en darle a los privilegiados, a la clase económica más alta, en darle los recursos y los subsidios a aquellos que tienen más, para que ellos sean los que reactiven la economía a través de la contratación y el consumo. Pero estamos hablando de no más del 10% de la población. ¿En cabeza de quién cabe que eso pudiera venir a reactivar una economía? Cuando ni siquiera, oye, si fuera el 50% de la población, el 40% de la población uno diría, bueno, suena lógico, porque es un 40-50% de la población que no solamente tiene la capacidad de almacenar riqueza, sino que sí tiene la capacidad de contratar gente, de generar empleos justos y que además tiene la capacidad de un consumo importante que le dé a las personas que están más abajo la posibilidad de también tener ingresos. No estamos bajo esas circunstancias. Somos un país de prácticamente 130 millones de mexicanos y todas las estrategias que se habían puesto sobre la mesa, sobre todo en tiempos de Salinas, si no es que desde la Madrid para acá, habían sido pues darle a los de arriba para ver si le llega a los de abajo de purita milagro. Así no funciona. La estrategia que impone, o sea, más bien que implementa este gobierno es reactivar la economía desde abajo con el consumo de las mayorías, que eventualmente va a suponer una reactivación pero sostenible de la economía, no un repunte. Y ese es el gran dilema. El dilema es económico, ni siquiera son políticas públicas sociales, es económico. Y eso es lo que pasa con Claudio X González. Entonces intenta que esta alianza Va por México tenga vida para entonces llegar y decir, no, es que nosotros sí sabíamos gobernar, no es que nosotros lo hacíamos mejor. ¿Cuáles eran los resultados de que lo hicieran mejor? El resultado más grande de que no lo hicieron mejor es la elección del 2018. Si tan lo hubieran hecho mejor, si tan sus gobiernos hubieran sido buenos, si tan sus gobiernos hubieran hecho las cosas bien, seguirían gobernando, sin importar quién. Y era una fórmula que ya se sabían bien, ahí estuvo el PRI. ¿Cuántos años estuvo el PRI gobernando? O sea, no había manera en que la gente, y hubo muchos factores, pero en los buenos tiempos del PRI, en los buenos momentos del PRI, ¿por qué seguía votando la gente por el PRI? Porque le llegaba recursos a los de abajo, porque había apoyos al campo, había una economía que se basaba en el consumo interno y después en la exportación. O sea, teníamos la posibilidad de, vamos a estar bien todos nosotros, aunque existan crisis económicas. Vienen los procesos de globalización y en México quisimos aplicarla de entrar a fuerza, sin resolver los problemas que debíamos resolver antes de entrar a un mundo globalizado y evidentemente consumista. ¿Cuáles son estos problemas? Pobreza, educación. Por ejemplo, Claudio X González, que durante la administración de Peña intenta, o más bien es el ideólogo de la reforma educativa, querían prácticamente privatizar la educación en un país en donde no tienes posibilidades de que la gente pague por una educación, en donde hoy por hoy todavía tenemos gente que está pagando cuotas y que si no paga cuotas no les dejan entrar a los niños, cosa que ya no debería de estar ocurriendo. Se siguen dando estas situaciones, pero en ese momento querían, y esta es la brillante idea, poner pizarrones digitales. ¿En dónde los vas a poner en una escuela en donde ni siquiera hay escuela? Claro. ¿Por qué no se van a Guerrero? ¿Por qué no se van a Michoacán? ¿Por qué no se van a Puebla o a Iztapalapa, por ejemplo, en donde muchos niños no tienen escuelas dignas, no hay agua, donde no tienen ni siquiera los caminos, donde todavía tienen que caminar 7 horas para llegar a la escuela? O sea, están 7 horas caminando, 7 horas en la escuela y luego regresa 7 horas. Esas no son condiciones para nadie, ni siquiera transporte público y ni hablemos de comidas. Entonces,
¿Cómo esperaban que llegáramos a ese punto de vamos a ponerles pizarrones digitales para que también aprendan a hablar idiomas y que sean mucho más tecnológicos, cuando ni luz tenían? Vaya, me voy todavía a lo más básico. Ni siquiera había luz. Hay zonas en donde todavía ni siquiera hay todos los servicios básicos. Vaya, ni internet. Estamos en el debate de poner el internet para todos, para que ahora sí veamos con miras al futuro. O sea, estos problemas no quisieron solucionarlos porque lo único que querían solucionar eran sus bolsillos. Y todo era para cumplir con los indicadores que te ponían de otros países y cumplir con ellos. México se convirtió en un país de telón y el telón se cayó. Era un telón que además estaba puesto con pincitas, ya ni siquiera con alfileres, con pinzas. Y las pinzas se vencieron, el telón se cayó y se está viendo la realidad del México que se ha dejado durante muchos años. Un México en donde no se fomentaba la lectura, se fomentaban las narcoseries. Un México en donde no se fomentaba la educación, sino que se fomentaba el trabajo, el que estuvieran de sola sombra y el que trabaja más mejor le va. Eso no funciona. A mí me encantaría ver cuántas, por ejemplo, de los que tienen tanto dinero, cuántas horas realmente trabajan y qué hacen realmente trabajando. Porque muchos se podrán levantar temprano, pero se levantan temprano para ir al gimnasio, para ir a sus rutinas de belleza, luego van a la oficina, luego desayunan bien. O sea, tienen un trabajo en donde constantemente mantienen una situación de libertad incluso de sus tiempos, mientras que la clase obrera, que sí trabaja de sol a sombra, no precisamente porque trabaje de sol a sombra le va mejor que a los demás. Entonces, se mantiene todavía esa política como de esclavismo en el sector laboral, y eso es algo que no ven personas como Claudia X González o que no quieren que se vea, porque intentan manejar que viven en un país en donde ellos son los privilegiados y que solamente porque existe una población, un 10% capaz de generar, más bien de almacenar la riqueza, pues entonces ya con ellos estamos muy bien y todo va a pasar. No funciona así. Hay que incluir a los científicos, pero hay que incluirlos en beneficio de las mayorías para resolver las causas profundas como la pobreza, las desigualdades, la contaminación, etcétera. Para las contaminaciones del agua, vaya, me encanta cuando quieren dárselas de muy activistas y ambientalistas, sobre todo personajes como ellos, cuando han sido los principales contaminadores de aguas con la cervecera y saqueadores de líquido vital, cuando a través de los desarrollos inmobiliarios han detonado ecocidios en la península de Yucatán. Más de 190,000 hectáreas desde 1992 se han privatizado en la península de Yucatán para actividades meramente industriales, como las granjas porcinas o inmobiliarias. Y los grandes inmobiliarios son los que están detrás de Claudia X González. Entonces, aquí no se trata de estar unos en contra de otros, se trata de equilibrar el barco. Se trata de que todos tengamos oportunidades de crecer. Y como eso no lo están viendo, evidentemente no logran entender por qué están perdiendo elecciones. Y por eso no logran entender por qué la alianza fue un fracaso desde el primer momento. Porque la alianza estaba, esta alianza va por México. Claudia X González la pensó para vencer a Morena, no para solucionar los problemas profundos de este país. Y ese es el dilema. La motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Si su motivación para Va por México hubiera sido realmente representar a los mexicanos que no se sientan representados con esta administración, desde el primer momento tendríamos ya un plan alternativo de nación, los tendríamos legislando en pro de lo que ellos necesitan, tendríamos propuestas por parte de ellos para que su gente o sus representados no se sientan fuera de la representación de este país. Veríamos un contexto completamente distinto. La moratoria no existiría, existiría un debate elevado. Eso no existe. Lo que existe desde Va por México, desde esta alianza, es necesitamos sacarlos porque nos quitaron privilegios. Entonces, que la gente no se confunda, porque hay muchos que los defienden y no entienden ni siquiera qué están defendiendo. Están defendiendo los berrinches de un grupo de personas que toda la vida han tenido recursos y poder y beneficios y que se los quitaron y que están intentando justificar que esos privilegios y beneficios eran buenos para todos, cuando nunca nos llegaron esos privilegios y beneficios a nosotros. Entonces, valdría mucho la pena que en realidad nos sentáramos a pensar qué es lo que de bueno dejó la Alianza Va por México, si en algún momento realizaron propuestas interesantes, porque lo único que yo escuché es, no quiero, no, está mal, ¿por qué está mal? Es que está mal. Y nunca llegamos a más, nunca avanzamos, nos quedamos en el está mal porque está mal y porque lo digo yo. Y eso no es proponer, eso no es trabajar, eso no es representar. Nos quedamos en una moratoria